mentira, ¿sabés qué? Me vivo alimentando a bananas. Todos los argentinos llevamos al pingüino en el corazón. Vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos. ¿Qué opinás de que te llamen gato? ¿Qué sé yo? ¡Cállate la boca, vos, gato! Acá viene mi gata, En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados. No entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Vamos a ser el topper dentro del Estado? Desarmamos un Estado elefantiásico. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Que es el Rey León que se los come a todos. Son todos buitres, me parece. Hay halcones y palomas por todas partes. Mucha halcón, mucha paloma. Te comento, son todos cotorritas, ¿eh? Buenas, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buen mediodía, como quieran llamarlo. A esta altura del partido todavía no hemos descifrado todavía cómo presentarnos. A esta hora, 12:14, una jornada caliente en el Congreso de la Nación, discutiendo algunos de los vetos que ha planteado el presidente Javier Milei. Probablemente sean rechazados, como uno imagina, de acuerdo a la relación de fuerza. Eso por un lado. Por el otro lado, un tema, me parece que el tema principal no ha podido salir del foco José Luis Esper, pese a las desmentidas. Vamos a hablar largo y tendido sobre eso a lo largo del programa, pero viene un poquito complicado, al menos con la explicación pública, ¿no?, que ha querido dar en estas últimas horas. Y lo que trasciende es que le han mandado, por lo menos Patricia Burri le está pidiendo, bueno, anda a los medios y explícalo. No, a ver, Diego, no le está yendo bien con eso, ¿eh? Es que va a los medios y no sabe cómo explicarlo. No sabe. O no quiere explicar. No sabe. Tenemos audios. Podemos escuchar algunas de las participaciones que tuvo Esper en el día de ayer. Y realmente, me parece que la respuesta que él nos niega hace que todos pensemos que es una respuesta afirmativa, que él efectivamente cobró esos $200.000 de un narco que está detenido acá en la Argentina, que hay pedido extradición y que lo viene complicando, ¿no? Y sobre todo lo que habló la ex jefa de prensa de Esper, que creo que lo complica aún más. Bueno, 12:15. Juli Lugo, ¿cómo anda usted? ¿Te contesto? No me hagas ese silencio. Claro. Odiada. Esa es mi respuesta. Odiada. Mirá. Profundice. No voy a mostrar la marca, sí voy a mostrar lo que estoy tomando. Sí. Esto habla de que comenzó mi etapa de baja presión. De acá hasta que se vaya este calor hermoso que les gusta a ustedes, que va a ser abril. El calor automáticamente le baja la presión. Sí. Bien. Y recién estamos en 21 grados. Flojita, imagínense. ¿No? Alguien diría... Flojos son ustedes, en invierno los quiero ver. Alguien diría es psicológico. No es psicológico. Nosotros no traemos agua ni café. Un café podemos traer, nada más. No es psicológico. Me siento así, floja. ¿Cómo podemos modificar eso? ¿El aire acondicionado? ¿Cómo lo hacemos acá? No. Acá sí. Después no hay manera, ¿eh? Fui siempre así. No, porque queremos que esté contenta. Bueno. Ya bastante vivir complicado. En invierno. Está complicado bastante que vive con un tupper que lo lleva a todos lados y come de parada. Hoy comí sentada como una reina. Hoy por suerte comí un poquito. Sí, porque estaba ocupado mi sillón, entonces me fui a sentar. Avatar es un poquito de esta situación. Bueno, hay mucha información, así que no vamos a perder tiempo. Vamos a arrancar ya con las principales noticias de la jornada. El secretario del Tesoro de Estados Unidos realizó un respaldo muy fuerte al gobierno de Javier Milei en medio de la tensión financiera. Scott Bessent expresó en X que mantuvo una conversación muy positiva con Luis Caputo y adelantó que en los próximos días se avanzará en las opciones para definir el apoyo necesario al gobierno. Bueno, yo dije apoyo muy fuerte, insisto, desde lo declarativo, ¿no? La guita no aparece. Es más, dijo que no iba a ser un apoyo económico, sino que a través de un swap. Hay algo ahí que no termina de cerrar. Hubo un cambio de clima con un pequeño tweet en su momento de Donald Trump, que lo exhibió Javier Milei. Se tranquilizaron por, 48 horas los mercados, pero volvió todo a ser como antes, es decir, estar en un estado preocupante con
el alza del dólar, del riesgo país, la caída de bonos, y hay que ver qué es lo que pasa. No está hablando el mercado y no precisamente favorable al presidente Javier Milei. Bueno, precisamente de Milei hablamos y él volvió a respaldar la candidatura de José Luis Esper, sospechado de tener vínculos con el narcotráfico. Cualquier persona que viene y ensucia con chimento de peluquería o con, digamos, con cosas prefabricadas, entonces a usted le va a costar la cabeza. Me parece un disparate. Es decir, porque además, cuando usted hace eso, además le valida el disparate. Entonces, yo no voy a permitir que un conjunto de forajidos me venga a marcar la gente. Bueno, 28 de los 49 integrantes de la Comisión de Presupuesto confirmaron que le pidieron a José Luis Esper que renuncie a la presidencia. Como Esper desoyó el pedido, los diputados llevarán el reclamo al recinto para su tratamiento. O sea, concretamente lo quieren expulsar de la Cámara, ya no de la presidencia de la Comisión, sino directamente de la Cámara de Diputados. Bueno, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron en San José 1111 para analizar el escenario político a menos de un mes de las elecciones. Según trascendió, ambos coincidieron en la importancia de sostener la unidad del peronismo frente a un panorama social y económico muy complejo. Bueno, cuando se quiere mantener un secreto, se mantiene un secreto, ¿no? Sí, no hubo fotos. No hubo fotos. No hubo fotos, pero te explico. No hubo fotos, pero hay fotos. A ver. No hubo foto oficial. Sí. Sí, hay foto de teléfono. Ah, muy bien. También es una señal. ¿Cristina no quiso difundir esa foto? No ¿Esa sé es la quién, lectura? No sé quién no la quiso difundir, pero evidentemente hubo ¿Pudo un haber sido fruto de un acuerdo de ambos? Creo que sí. Porque siempre hay fotos cuando la van a ver a Cristina. Sí. Entonces... Y esta vez no. Esta vez no. Esta vez no. Así que bueno, a esperar eso, pero me dijeron que la reunión fue muy buena. Bien. De los dos lados, ¿eh? Está bien, yo cuando digo que no trascienden estas genialidades, ¿no? Fue una reunión amena, muy buena. Dale, contame un poquito más. Claro. Y he visto, digamos, orillado varios de los medios más cercanos o más lejanos al kirchnerismo, y en ninguno hay demasiado detalle, lo que pasó allá adentro. Después yo estoy pidiéndole a alguien que va seguido a esas reuniones. Sí, a ver si nos puede decir algo más. Muy bien. Bien, bueno, el Senado trata los vetos de Milei a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario que ya fueron rechazados en diputados. La oposición cree que alcanzará los 2/3 necesarios para frenar los vetos. Bueno, creo que va a venir así el asunto, pero se lo podemos preguntar a Valentina Páez, que está en el móvil allí en el Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, Valen? Bienvenida. Hola, Diego, ¿cómo estás? Efectivamente, se está tratando, en este momento todavía no, están todavía con tablas, pero se va a tratar en un rato nomás los rechazos que creen efectivamente que van a salir de acá del Senado. Nos adelantaba más chance y más temprano, que creen que quedan tranquilos a los 2/3, y también hay otros temas que se van a tratar, como la designación judicial de misiones, los tratados internacionales, la media sanción al programa de Alerta Sofía, y recién, hace minutos nada más, Lustó pidió la moción y se aprobó por amplia mayoría para tratar el tema del financiamiento de la ley de discapacidad que había venido del Poder Ejecutivo. Bien, bueno, vamos a estar atentos, por supuesto se está desarrollando la sesión con temas muy controvertidos que han generado mucha tensión, ¿no?, entre gobierno y oposición, pero creo que va en el sentido, a mi entender, correcto, ¿no?, de voltear los vetos, sobre todo en temas tan sensibles como es el tema universitario por un lado y el tema de la salud con el tema del Garrahan por otro. Gracias, Valen. Muchas gracias, Diego. Bueno, Domingo Cavallo fue muy crítico con la gestión del gobierno ante la crisis financiera. Consideró que no se logra identificar con claridad la raíz del problema y el gobierno se limita a culpar a la herencia recibida y al riesgo Cuca. Bueno, cambio de mes, afectaciones en los bolsillos, como sucede con cada cambio de mes. En este caso, el gobierno autorizó aumentos en las tarifas de los servicios de luz y de gas. El alza promedia un 1,9% y fue comunicado a través del boletín oficial. Bien, ¿te aumentaron el sueldo? No. No, pero todo aumenta, amigos, menos el sueldo. Las fuerzas federales volvieron a reprimir la marcha de los jubilados frente al Congreso. Efectivos de la Policía Federal y la Prefectura cargaron contra los manifestantes, dejando un saldo de 10 heridos por efecto de los gases y los golpes. Me preocupa esto, ¿no? Porque casi que naturalizamos este cuadro de situación de los miércoles con los jubilados, que lo fajan, los vuelan a golpes, ¿no? Sí. Casi que no tiene cobertura, pero es lo que sucede todo el tiempo, ¿no? Es una cosa realmente increíble.
Bueno, Martín Osorio, uno de los presuntos autores intelectuales del triple femicidio de Florencio Varela, es trasladado a Buenos Aires. Osorio había sido detenido el martes en Lima, donde estaba viviendo en la calle desde hacía una semana. Barcos de guerra de Israel interceptaron la flotilla con ayuda humanitaria, y ahí lo digo correctamente, que se dirigía a la Franja de Gaza. El gobierno de Israel informó que unos 500 voluntarios serán llevados a tierra para su deportación. Y nos vamos a los 2 del deporte. La selección nacional sub-20 derrotó 4-1 a Australia y se clasificó para los octavos de final del Mundial que se juega en Chile. La número 2, desde las 18, River y Racing se enfrentarán en el estadio de Rosario Central por un lugar en la semifinal de la Copa Argentina. Qué raro ese horario, ¿no? Sí. Día de semana, gente que labura. No te digo que lo jueguen 9:30, 10, que también me parece tarde. Claro. Era un horario más razonable, 8 de la noche, una cosa así, ¿no? Raro, 6 de la tarde este partido. Bueno, Juli, lamento, vas a tener que decir la temperatura. 22 grados 3 décimas, humedad 59% y viento del norte a 13 kilómetros por hora. Cielo ligeramente nublado, esperamos para hoy máxima de 24. 12:23 y de esta manera ponemos primera al zoológico aquí en Radio del Plata. El invierno ya es historia. Dale la bienvenida al sol, a las flores, en la estación más alegre. Esto es Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita recuperarse en el torneo Clausura. El domingo recibe a Newell's en la Bombonera. Y allí estará Del Plata. Viví el partido desde las 18 con el relator del pueblo Ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. ¡Telequino vacante! 2.600 millones de pesos, más 2 casas estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, un auto, un crucero por Brasil, una camioneta, un viaje a México, por tan solo 1.700 pesos. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. La gente en la calle exige seguridad. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Listado 199. En José Cepaz seguimos sumando equipamiento para nuestra red de hospitales, fortaleciendo y garantizando la atención médica gratuita para todos los paseños. Nuevo angiógrafo para el Hospital Buljan y 2 nuevos tomógrafos para el Hospital Angio y el Hospital Oncológico. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de octubre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 17 de octubre. Segundo vencimiento 31 de octubre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de izquierda, lista 506. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión.
Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu. Pensar que el tiempo lo manejas tú. Y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. 12:28, estamos escuchando a Abel Pintos, ¿no? Exactamente, porque ayer se conoció que Abel Pintos firmó un convenio con la UBA para brindar un concierto en Ciudad Universitaria, tal como se hacía en algún otro momento. Esto va a ser con un descuento para todo lo que es el mundo UBA. Van a tener un descuento en este recital que va a dar. Y de esta manera dar apoyo a la universidad pública. Dijo Abel Pintos, no podemos no tener las mismas posibilidades todos de raíz, de base. Eso es indiscutible. Y rescata esto de que tiene 3 hijos y que quiere que todos tengamos igualdad de oportunidades. Copado Abel Pintos, no lo tenía con esta acción solidaria, llamémosla de esta manera, o por lo menos de concientización, ¿no?, de la importancia de la universidad pública. Inundas como un huracán cada espacio de mis días. Respiro y te respiro. Te siento aquí conmigo y no importa nada más. Mírame un instante, yo ya estuve aquí. Bueno, tengo la amenaza de mi equipo que quiere cantar en este programa. Sé que lo hacía antes. Sí. No sabemos qué vamos a hacer. Puede pasar. Vamos a generar algún momento para que esto ocurra, ¿no? Sí. Pero tengo miedo. Yo no los escuché. ¿Cómo no se escuchaste? Me han llegado versiones. No se nada más. Sí que nos escuchaste. Me han llegado versiones y no lo escuché. Yo no quiero hacer una conclusión de las versiones. Hay que ir a la fuente. No vayas a la fuente porque la fuente de acá no tiene agua. Así que vamos a generar un momento de cantar. Seguramente cuando venga algún artista, algún cantante al programa un día viernes que tenemos invitado. Puede ser, claro. No me animo, hacemos un gran momento de karaoke con el equipo. Vamos a ver si nos animamos. Bueno, sonó el tope de Juli. 12:30, momento de actualizar las noticias en la voz de Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 12:30, la temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 59%. Volvió a caer la imagen positiva del gobierno. Los últimos sondeos mostraron un 66% de insatisfacción y solo 39% de aprobación a la administración de Javier Milei. Los datos surgieron de la última encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 15 y el 24 de septiembre sobre 1.003 adultos. Señala que el rechazo trepa al 58%, 3 puntos más que en julio, el nivel más bajo desde que asumió con un margen de error de más-menos 3,15 puntos, y destaca que esta tendencia decreciente se replica en otros sondeos. Archivaron el expediente donde investigaban a Gerardo Milman por el atentado contra Cristina Kirchner. Lo dispuso la jueza María Eugenia Capuchetti en un tramo de la causa por el intento de homicidio a la exmandataria, que señalaba al diputado como la persona que tuvo conocimiento previo del hecho. La magistrada además citó a indagatoria a Jorge Abello por falso testimonio. El diputado Cristian Castillo criticó la falta de respuesta de José Luis Espert con respecto al escándalo que lo involucra. Por Radio del Plata, el legislador nacional del Frente de Izquierda dijo que el propio diputado libertario, que siempre se mostró arrogante, ahora
está mansito. No hay ni un diputado de La Libertad Avanza que levantó la voz en defensa de Esper. Lo que dijeron es improcedente votar acá en el cuerpo la remoción, que era lo que pretendíamos algunos. El reglamento verdaderamente no es claro, o sea, no hay ningún artículo del reglamento que prohíbe dar vuelta a las autoridades de la comisión. Es cierto que no lo establece, o sea, las dos cosas son ciertas. No es que está establecido, dice, cuando la mayoría del cuerpo se quiere remover, entonces se hará. No dice nada. Entonces el oficialismo quiso decir, bueno, no, presenten un proyecto para ir al pleno. Bueno, el resto terminó aceptando eso. Yo creo que habría que haberlo votado ahí igual, pero bueno, fueron decisiones que se tomaron ahí en el curso de la sesión de la comisión. Y yo lo vi poniendo cara de piedra, siendo como que las palabras que decíamos al resto no le llegaban, pero me parece que le llegaron. O sea, el propio Esper, que en general es arrogante, estaba esta vez mansito, por decirlo de alguna forma. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima prevista para hoy 24 grados, la actual 22 grados 3 décimas, humedad 59%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. ...12:34, decíamos, ¿no? Tema José Luis Esper, tema preponderante, además de la economía, ¿no? En la Argentina por estas horas. Pero claro, desde distintos ángulos hay una movida de un grupo de diputados, la mayoría de ellos, ¿no? Que responden a Unión por la Patria, o el Frente de Todos, como quieran llamarlo, Fuerza Patria, que venía motorizando el desplazamiento de la presidencia de la Comisión de Presupuestos José Luis Esper. No lo han logrado hasta ahora. Entiendo que hay una movida para tratar de que se vaya directamente de la Cámara de Diputados. Y vamos a hablar de esto, entre otros temas, con Agustina Propato, diputada nacional por Buenos Aires de Unión por la Patria, a quien tenemos en línea. Agustina, ¿qué tal? Diego Schurman te saluda. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contame qué es lo que hicieron, qué es lo que no pudieron y qué es lo que van a hacer. Bueno, te cuento un poquito cronológicamente, ¿no? En su momento se pidió la remoción de José Luis Esper de la Comisión de Presupuesto por razones que no son las que ahora nos motivaron a presentar lo que es una remoción directamente de la Cámara por inhabilidad moral, ¿no? Uh-huh. En su momento se pidió la remoción de la presidencia de la Comisión de Presupuesto porque claramente José Luis Esper ha secuestrado la Comisión de Presupuesto durante 2 años prácticamente. Por eso la Argentina no tiene presupuesto y por eso la Argentina no ha discutido aspectos, muy sensibles en esa comisión, como por ejemplo presupuesto para la política previsional, universidades, discapacidad. Perdón que haga un punto, Agustina, cuando decís ha secuestrado, concretamente, ¿por qué lo decís? Y ha secuestrado, digo, porque José Luis Esper estuvo puesto al frente de esa comisión, claramente por La Libertad Avanza, con el objetivo de que esa comisión no funcionara. Y cuando digo que ha secuestrado es porque hace 2 años la Argentina no tiene presupuesto y en gran medida por una decisión del gobierno nacional favorecida, digamos, por esta posición de José Luis Esper que no la ha hecho funcionar. Uh-huh. Bien. Entonces, dicho esto, en su momento se pidió esa remoción, que ahora, por supuesto, todavía tiene, digamos, vigencia parlamentaria, se reflota en función de esta nueva agenda que presenta la política argentina, por cierto, siempre tan resonante y altisonante, pero José Luis Esper hoy está cuestionado por otros aspectos que no son lo que recién les comentaba, que es la falta de diligencia en la función de presidente de la Comisión de Presupuestos. Hoy está asignado por un delito de carácter gravísimo, pesan sobre él acusaciones realmente graves, vinculadas al narcotráfico, vinculadas al lavado de activos, vinculados a fraudes, que claramente ameritan que mínimamente se haga un juicio de valor en el ámbito en donde corresponde, que es en el ámbito del recinto.
el artículo 66 de la Constitución Nacional habilita esta medida, que por supuesto también tiene antecedentes. Ustedes se acuerdan un antecedente que fue realmente, bueno, muy resonante en la opinión pública, fue el antecedente de Ameri, una remoción que se intentó, producto de que en el medio de la pandemia, esta persona, mediante el mecanismo virtual, se dejó ver en situaciones íntimas que la Cámara justipreció que no eran, digamos, contestes con el decoro de la personalidad que tiene que tener un funcionario, en este caso un diputado nacional. Bueno, en este caso es muchísimo más grave, a mi juicio, ¿no? Bien, en este caso estamos hablando de una diputado, situación... Aclaremos, porque por ahí alguien que está distraído no entiende, un diputado que le tocó el pecho a su pareja en el momento y está siendo filmado en Zoom, ¿no? ¿Es correcto? Exactamente, era el mecanismo híbrido, entonces esa persona se sintió evidentemente en comodidad doméstica y bueno, y cometió claramente un exceso y fue juzgado de esa manera y ameritó la remoción. Bueno, primero el diputado renunció, ¿no? Fue que la adoptó, en donde él mismo justipreció digno irse antes. Sí. Ahora, esta situación es muchísimo más grave porque hay una situación en donde aparece una verificación, digamos, de la acusación, que es en el marco de un proceso que tramita en Estados Unidos, en el estado de Texas, en donde aparece un listado, un registro de transferencias hechas por un narcotraficante que se llama Fred Machado, en donde figura una transferencia a este diputado de la Nación, que hoy además es actualmente el primer candidato a diputado nacional por la provincia por La Libertad Avanza. Bien. Entonces, la realidad es que no lo decimos nosotros. Nosotros hemos instruido una medida responsable, hemos firmado 28 miembros de lo que es nuestra fuerza política, de Fuerza Patria, Unión por la Patria, el pedido de remoción, ha acompañado también el bloque Coherencia. Son 30 firmas, pero también, digamos, expresan la voluntad política de los dos, en este caso, de los dos bloques que hemos firmado. Y yo sé y entiendo que el resto de los bloques también tienen que estar, digamos, prestos a dar este debate en la Cámara, porque entiendo que es una necesidad del pueblo argentino. Ahora, Agustina, perdóname, técnicamente hace sí. falta 2 tercios, ¿no?, para expulsarlo. Exactamente, son 2/3 de los presentes que hacen falta para remover, pero mínimamente lo que pretendemos es que se ponga en discusión y ver también cuál es la posición de los distintos bloques. Yo lo que digo es que espero que no haya un síndrome de diputados, yo les llamo narcorrepublicanos, que en función del republicanismo blinden la posibilidad de que el pueblo argentino sepa realmente cuál es el vínculo real entre Fred Machado, un narcotraficante, con un diputado de la Nación, que encabeza la lista de La Libertad Avanza. La que explicación... dicho por el propio promotor de su carrera, Bonacci, que además es el padre de otra diputada de La Libertad Avanza, ha cuestionado, digamos, cuestiones muy fuertes, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, que le encomendó en su momento blanquear $400.000 mediante una especie de telón, una especie de escaramuza que era una cena, y también lo ha dicho la propia Lilia Lemoine, no en esta coyuntura, sino antes, que este diputado expert estaba vinculado al narcotráfico. Te pregunto si te conformó la explicación o la no explicación de Esper en televisión en el día de ayer, por un lado, y si coincidís con una frase ocurrente del diputado Paulón, que dijo que Esper es la kriptonita de los libertarios. Y mira, Espert le trajo a los libertarios Españolo y Espert le trajo ahora este escándalo asociado con el narco en el medio de la campaña. Él dijo, me arruinaron la campaña cuando apareció Españolo, aunque él le había presentado Españolo al sistema de Karina, y ahora trae esto. Sí, parece ser, sí, una kriptonita. Ahora bien, yo te traslado la pregunta, ¿a vos te conformó lo que le contestó a Pablo Rossi, Espert, en la entrevista? Es que no le contestó. Claro. Bueno, exactamente, ¿a quién puede conformarle una no respuesta? A nadie, es imposible. Él fue a una entrevista en donde su posición fue absolutamente evasiva o elusiva de dar una respuesta a los argentinos. Insisto, le preguntaba, ¿usted le transfirió a Fred Machado en términos personales $200.000? No le voy a contestar a Grabois, decía, porque Grabois es quien hizo la denuncia judicial. Pero no se trata de contestarle a Grabois, se trata de contestarle a los argentinos. Se trata de realmente echar luz sobre una acusación muy fuerte que compromete seriamente la institucionalidad del Congreso, ¿no? No, aparte la denuncia de Grabois es otra denuncia respecto a la denuncia donde está acreditado que recibió $200.000, que es la denuncia que está en los Estados Unidos, ¿no? Que nada tiene que ver con Grabois. Efectivamente, simplemente es el denunciante, pero tramita en una causa judicial y la prueba que verifica, digamos, a prima facie la responsabilidad, o por lo menos la vinculación que tiene que explicar el diputado, tramita en Estados Unidos.
Diputado, ahora, sí, Alejandro Di Biasi saluda. Ahora, yo no voy a meterlos en el tema de que un poder pise al otro, pero también ahí hay una cuestión que es la Corte Suprema de Justicia, que hace 3 años y pico que tiene cajoneada la extradición de Fred Machado. Digo, me parece que hay varios componentes en toda esta historia para analizar, ¿no? Sí, la verdad que resulta claramente curioso, ¿no? No creo que la Corte esté muy tapada de trabajo como para, digamos, justificar esa dilación. Me parece que esta situación obviamente los va a interpelar a pronunciarse claramente. Eso es un hecho muy llamativo que denunció públicamente el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y vamos a ver cómo se regulariza esa situación. Pero la verdad es que esto compromete seriamente la discusión política de la Argentina. No hay, tristemente, ¿no? Tristemente esto corre un telón, porque también algunos dicen, ojo que no sea el alfil que entreguen para salvar a la reina. En el medio también ayer no se aprobó, por ejemplo, la posibilidad de interpelar a Karina Milei en función de lo que son las coimas vinculadas a la Andis, ¿no? No sea que estén sacrificando un alfil para salvar a la reina del libertarismo. A mí me preocupa mucho la opacidad con la que empezamos de alguna manera, a naturalizar el funcionamiento del Estado, ¿no? Ustedes se acuerdan también, Santiago Caputo no rindiendo cuentas de decisiones muy gruesas del Estado, diciendo que tenía carácter de monotributista, muchas cosas que son muy contrarias a la transparencia que le prometieron a los argentinos, y es lo que estamos exigiendo y tratando de instrumentar mediante mecanismos que habilita la Constitución para que lo hagamos. Agustina, le hago la última pregunta. ¿Hay un proyecto suyo para prohibir el ingreso de tropas aliadas al Reino Unido a la Argentina? Bueno, en realidad hay 2 temas. Yo soy autoridad de la Comisión de Defensa y además soy una fanática de la soberanía, así que estoy muy preocupada con la posibilidad de que este desembolso del Fondo Monetario y del Tesoro tenga que ver con una contrapartida, una pretensión que es instalar bases militares en la República Argentina, una base militar muy, muy codiciada por Estados Unidos, que desde el día 1 Milei y también Villarruel han pronunciado que estarían de acuerdo en que se instalen en Ushuaia. Por otro lado, en este contexto, como autoridad de la Comisión de Defensa, recibimos, porque así corresponde, las propuestas de los ejercicios militares, digamos, diseñados para el año corriente, que además vienen con 5 meses de atraso, porque se ve que Petri está ocupado con el tema de Mendoza y se le dilató 5 meses el envío. Pero ayer, antes de la situación en donde teníamos que debatir eso en la Comisión de Defensa, aparecieron 2 decretos de necesidad y urgencia muy curiosos, en donde intentan saltearse también el trámite, digamos, que tiene que ver con que pase por el Congreso y darle legalidad a esos ejercicios y aprobación. O sea, el ingreso de tropas y el egreso de tropas sí o sí es una facultad del Congreso de la Nación. Y Milei una vez más se salta la Constitución Nacional, se salta la ley que regula ese trámite, que es la 25880, y pone por decreto la llegada de tropas de Estados Unidos y de Chile en 2 ejercicios que se llaman Tridentes de Solidaridad. ¿Qué pienso? Bueno, que está trabajando a pedido, hacia delivery de Estados Unidos. Pero la verdad es un atropello a la Constitución que nosotros no podemos dejar de denunciar y que claramente encuentra motivación en allanarle el camino a Estados Unidos para que instale la base naval integrada en Ushuaia, que es prácticamente entregarles el pasaporte hacia el Atlántico Sur, ¿no? Yo digo, esta devoción que tiene Milei y Petri por entrar en la OTAN, en esta organización del Tratado Atlántico Norte, que no somos un país del norte, tiene que ver con pagar como contraprestación nuestro Atlántico Sur. Es muy lamentable lo que está pasando, es un trazo grueso de la Argentina, es además una falta de respeto a la soberanía sobre Malvinas, a la causa Malvinas, pero también es algo que compromete muy seriamente el desarrollo de la Argentina hacia el futuro. Ahí están todo nuestro Atlántico Sur, nuestras riquezas, nuestros espacios bioceánicos, la Antártida, las Malvinas. Así que realmente es un tema que hay que ponerle especial foco porque va a determinar algo que va a ser perenne por muchos años a la Argentina y no lo podemos dejar pasar. Diputada, gracias por esta conversación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. La diputada Agustina Propato, diputada nacional por Buenos Aires de Unión por la Patria, a las 12:46. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Todos los sábados en Del Plata se levantan las voces. De 10 a 13, demos un grito de guerra. Un espacio donde la historia, la cultura, la política y el rock conviven con un tono amigable. En Del Plata, la radio de la verdad. Multiled, líder en productos LED, pantallas, paneles programables, letreros, relojes, iluminación y mucho más. Multiled, venta y alquiler de pantallas LED. Multiled, innovación, calidad y servicio en dispositivos LED. Contacto al 4373-9500, www.multiled.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. No seamos una estrella más de la bandera yanqui. Ahora, más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico. Un desfile incesante de la realidad. Con Diego Schurman y equipo. Hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. 10 minutos para la 1 de la tarde, va frotándose las manos, va disfrutando de este gran momento que se llama Las 3 de Juli Lugo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso y estás a mis pies, dime. Es un momento de felicidad este. A ver ¿Para quién? A ver, para mí, por supuesto. Por eso. A ver si me levanto el día esto, un poquito de Hoy maldad. te lo dejamos, porque arrancaste tan mal con el clima, pero tan mal. Sí. Qué bueno. Nos metiste miedo, te digo. Sí. Sí, seguro. A ver. La número 1. Vamos a hablar de una noticia que se conoció hace un par de días, pero ahora habló la protagonista. Oriana Sabatini, embarazada ella, de Paulo Dybala. Bueno, era algo que se esperaba, ¿no? De alguna manera, porque se venía hablando de que primero era el casamiento, después estaban ya en búsqueda de... Una familia de lindos, o como se dice ahora, una familia hegemónica, ¿no? Sí. Una Son familia todos lindos, hegemónica. la mujer y los varones también, ¿no? Sí. Facheros. Exactamente, lo que va a ser esa niña, porque develaron que va a ser una niña. Sí. O sea, Caterina abuela. Sí, y Oba. Y ahora vamos Y a Oba. escuchar. Y ahora vamos a escuchar en este audio donde ella le cuenta a la gente de LAM, primero develando el sexo porque no lo sabían. Ajá. No se sabía, tampoco hicieron una ceremonia. Es como una pareja un poco más relajada en ese sentido, me parece. Y también vamos a escuchar lo que ella cuenta. Este Oba abuelo, a ver cómo lo tomó. A ver, Loba.
¿Y prefieren que sea nene o nena? ¿Tienen alguna preferencia o es igual? Es una nena igual. Mi madre, bien. Bueno, nosotros... ¿O por teléfono? Persona esperé, yo justo viajaba a Argentina, entonces dije, los voy a ver, nada, le llevé como la carpeta con las primeras imágenes y nada, viste, mi viejo estaba como... Estaba en shock. Mi viejo ya... Contá de Oba, que es lo más importante, este hombre. El abuelito. No, mi padre es como que su vida terminó y empezó una etapa que solo tiene una función, que es ser abuelo. Entonces es como... Por supuesto. Por ejemplo, tiene un viaje con amigos el año que viene y él es como, no puedo. Se corta ahí, pero abuelazo. dice, no puedo, soy abuelo, así que está... Está muy bien. Igual Sí. está, el Oba está en el ranking Tiene tiempo. de los muchachos que no laburan. Dígale menos. usted. Labura menos que el cuñado de Rocky. Va a tener un laburito como abuelo. Sí. Que es lindo, Sí. además. Obvio. Lindo laburo ese. Padre de niñas, abuelo de niña. Sí. Imagínate lo que va a ser eso. Baboso. Sí, Claro, hermoso. sí, Va a sí, ser muy hermoso. lindo de ver. Y contaba también Oriana en esta nota que bueno, que la mamá de Paulo en realidad se lo tuvieron que contar antes porque ya vive en Italia y que va a ser un poco más difícil de ocultar. También cómo fue este momento de enterarse. Me gustó, por un lado, porque siempre la famosa dice, no, me enteré y le preparé la sorpresa. No, se enteraron juntos. Ella le dijo, che, cuando vuelvas del entrenamiento me hago el test porque esta ansiedad no la voy a pasar sola. Y como debe ser, se hicieron el test juntos y se enteraron juntos. Trajiste una buena noticia. Traje una buena noticia, mire, Muy bien, si tan mala arrancamos no bien. soy. Arrancamos bien. Vamos con la número 2, que también es una buena noticia. Ayer Graciela Borges recibió el doctorado honoris causa de la UBA. Esto en un festival de cine que es de la UBA 2025 que se lleva a cabo en estos días. ¿Y quiénes la acompañaron a Graciela Borges? ¿Quién la acompañó? Ellas no se pierden una. Mirta y Susana ahí en primera fila. Son amigas, amigotas. Claro, sí, estaban ahí. Yo siento que Mirta tiene más vida social que yo. No te quepa la menor duda. No, impecable. Tiene un poquito más de tiempo. Sí, bueno, probablemente. Ya tiene No. una vida vivida, ¿no? Sí. Vive Sí, para esto, para tener eventos. Igual, la verdad, hace tiempo que uno diría, yo de esto me corro, ¿no? Sí, Porque ¿para qué? no, Pero que- le gusta. Obvio, no, que le gusta, que le pone empeño. Yo la vi allá hace años. Digo, La vive la vida. 1 de la mañana, la señora, Sí. Te hablo de un par de anitos, pero 1 de la mañana recién yéndose. Te voy a decir, yo ya tengo ganas de estar en la Tengo cama. sueños ahora, Sí, claro, yo estoy bostezando hace 3 horas. Bueno, mucha gente que la acompañó también del mundo del espectáculo, Cecilia Roth, Mercedes Morán, Martín Bossi. Me llamó la atención la vestimenta de Martín Bossi. Estaba medio raro vestido. Tenía un jean, pero medio tiro alto, pero Sí. medio raro. Muchos, Tete Custarot también, que es amiga, su hijo y su nieta, que también quisieron acompañarla. Muy emocionada Graciela Borges por este premio que recibe de alguna manera. Dijo, el amor es lo que nos mueve. Ah, mire usted. Otra buena Bien, noticia. sí, bien. Venís bien hoy, ¿eh? Vengo bien. Buenísima. Y voy con la número 3, que es la que más me divierte Esta de debe todo ser esto. una maldad. Le obviamente. salen los colmillos. Se Sí. preparó para esto. Sí, mirá, me froto las manos. Ayer se vivió en Carnaval, en el stream, el pase por primera vez entre el programa El Bulo de Viviana Sí. y Estamos de Paso, el programa de Tinelli. Ah, Que era algo que ella medio le venía reclamando, como, che, venite un ratito antes y hacen el pase. El ahora. pase Canosa Tinelli. Sí. Lindo, tranquilo. Bueno, obviamente que le preguntó por este tema. Es un tema que aprovecho. Hacemos como un bonus track acá porque habíamos contado que Tinelli se separó. Sí. Pues ya contó que se reconcilió. ¿Y Sabrina Rojas? Pará, ustedes me dijeron que Sabrina Rojas estaba ahí en el medio, ¿no? Permitime duda. Hay algo. Se ahí. ayudamos de Tinelli. che, obvio. Sí, sí, obvio, dice él. A la primera persona que le conté cuando salió esta noticia fue Alejandro Di Biasi. Le dije, mirá qué raro Y esto. ese tiene alguna info. Que Siempre tiene, siempre. Que no larga mucho, tiene pero info. Dijimos, pone en cuestionamiento. Qué raro es. Pará, pero el cuestionamiento es, pregunto, ¿Qué? ¿la reconciliación Sí. o el cuestionamiento es que no tuvo nada que ver con
Sabrina Rojas. El cuestionamiento de la reconciliación. Claro. Sí. Además se rumorea... Milei tiene un montón de kilómetros. Milei tiene un montón de Milei kilómetros. también. Pero Milei tiene... Además se rumorea... Pero entonces, ¿para qué anuncia que se reconcilia con Milei? No sé. Mira, ¿para tapar lo otro? Lo que él dice es que fue como una pelea... Sí, pasa que eso, hubo, ¿no? Los sí, matrimonios. pero tampoco tan así que vas a salir a anunciar, che, me separé por una pelea fuerte. Sí, que esté re caliente. Además puso a las chicas, a las hijas, la puso contenta. Porque, ¿viste? Claro, estaban festejando, ya descorchando estaban las chicas. Las pibas estaban... Bueno, y lo que se rumorea es que... Sí, gracias, decía. ¿Cómo es? Hermoso. En dúo, ¿sabes? Bueno, lo que se rumorea es que a Milei la podrían convocar para este Gran Hermano, donde va a haber famosos. Entonces capaz que le pidió una mano. Y no estaría tan alejado. Sí, es muy probable por lo que voy a decir. Sí, claro. Es muy probable. Porque dijo, hubo una cuestión laboral de por medio, un enojo. Sí, claro. No nos separemos ahora porque no conviene. Buen guión. No conviene. ¿No? También deslizó Tinelli que habría una segunda temporada de los Tinelli. Es el reality de su vida. Exactamente. No le fue bien. Bueno, pero había vuelto de grabar con Amazon, así que, bueno, pero vamos al chisme. Todavía no llegamos. No llegamos al chisme. ¿Cuál es? No, hice un bonus track nomás. Estaban hablando de relaciones que no se conocieron, relaciones que no fueron. Canosa y Tinelli. Y de repente ella dice, no, yo quiero contar que vos una vez me quisiste levantar. Así. Que en realidad preguntó si había agua en la pileta. ¿Por qué? Esto hace unos 20 años aproximadamente. Habían salido a comer como en grupo y se habían mirado con cariño, dice ella, y que él la llamó a la madrugada y le preguntó qué onda. Bueno. Y ella no se animó. No se animó, no quiso, que no es lo mismo. No se animó. Ella no se animó. Ella dijo que estuvo con Minones. ¿Puedo traducir que ella le tiró los galgos ahora a él? Y no sé, me parece que no. Lo que le dijeron es, te arrepentís. Estás diciendo que te arrepentís. Claro. Pero bueno, y ahí salió Milei. ¿20 años pasaron? Sí. Menos, un poquito menos, porque fue 2008-2009. No, porque coincide con el anuncio de que él se había separado, entonces digo, bueno, por ahí es ella la que quiere ver si hay agua en la pileta. Claro, también puede ser. Lo piropeó apenas entró, le dijo, mirá, qué canchero que estás, qué look. Qué luquete. Ojo, Lo que pasa es que como estos personajes no dan puntadas sin hilo, uno duda de todo lo que se dice. Pero lo que claro, escucha, ¿no? si también se rumoreaba que entre Canosa y Rial había un algo, por más que él está en pareja. ¿también? No, Canosa está en todas, se anotó en todos los sorteos. Igual eso te la desmiento porque está muy en pareja con la que está. Bueno. Mirá cómo muy sabe, en Muy en pareja. ¿Estamos? Estamos. Pero fueron Con las bonus 3, track y todo. de Julio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, y vamos transitando hacia el servicio informativo de Radio del Plata, pero déjame el titulito de tu columna, lo que vamos a hablar seguramente en el marco de la segunda hora del programa. Sí. Bailando en la cubierta del Titanic. Bueno, hablando de Tinelli, ¿no? Él bailando. Sonó el top. 1 de la tarde, momento de actualizar las noticias en la voz de Gabriel Olaizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13, temperatura en Buenos Aires 22 grados 3 décimas, humedad 59%. Clara Montero Barré, ex jefa de prensa de José Luis Espert, habló por Radio del Plata y ratificó la existencia de una relación previa entre el diputado y Fred Machado, el empresario detenido por actividades narco. Estoy recibiendo mensajes, callate, no hables de eso. Me da angustia, no es temor, porque yo no vivo en Argentina. No, claro. Yo no vivo en Argentina. Sí, claro. Me da angustia, digo, que pasen estas cosas cuando yo solamente, porque a mí no me consta el tema de dinero, no me consta. Yo digo que se conoce que hubo una relación entre José Luis Espert y Fred Machado. Esto no es ninguna campaña de nada. Existió un vínculo. El problema es que este hombre mintió descaradamente. Que vayan. Lo que pasa que, bueno, es un costo político. Porque no me gustó Espert, no me gustó el trato, no me gusta la lógica amigo-enemigo, no me gusta.
los motes de si estás conmigo sos mi amigo y si mañana pensás no. Me parece que eso es lo que nos está pudriendo a todos en Argentina. Pero, a ver, flaco, pará de mentir. La canasta básica del jubilado trepó 26,12% en los últimos 6 meses. Así lo expuso un relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad, que indicó que el conjunto de gastos mínimos mensuales ya supera el 1.500.000 pesos, con mayor incidencia de costos en alimentos y medicamentos. Se hace así cada vez más notoria la disparidad entre el costo de la canasta y el monto de la jubilación mínima, que hoy se ubica en 390.000 pesos, incluyendo el bono. Internacional. Rusia y Ucrania intercambiaron 185 prisioneros por cada bando como parte de los acuerdos establecidos en Turquía el pasado mes de julio. También fueron repatriados 20 civiles. En estos momentos, tanto los militares como los civiles se encuentran en territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 59%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 1 de la tarde, 3 minutos, no vamos a esquivar. Yo creo que el tema principal con la economía de estas últimas horas, que es José Luis Esper. Vamos a hacer un breve repaso y después vamos a escuchar algunos audios para entender un poquito la situación, simplemente datos, esa es un poquito la idea. Espero, ustedes saben, aparece mencionada una causa por lavado en la justicia norteamericana. Por esa causa está detenido, cumpliendo prisión domiciliaria, el narco Freddy Machado, en Río Negro. En el expediente, allá en Estados Unidos, de esa causa, hay una suerte de, llamémosle Excel, donde se informa que Esper recibió en febrero del 2020 al menos $200.000 de Machado. Ese dato aparece en la contabilidad de la organización criminal que llevaba adelante y que Dera Lynn Mercer Erwin, que era la contadora, ya fue condenada a 16 años de prisión por esta causa. Esa contabilidad está admitida como prueba. No es un papel que descartó la justicia, está en el expediente. Esper había dicho, en algunos de estos videos que se está viralizando, de cosas que había dicho en su momento Esper sobre el tema, porque el tema se viene hablándose mucho. Creo que el aditivo acá es que ya hay una causa en Estados Unidos, 2 de las personas involucradas están detenidas y Esper aparece mencionado insisto, en un comprobante, en un papel que llevaba la contabilidad. Creo que esta es la novedad que hace revivir el tema, además del contexto de una campaña política, por supuesto, no los vamos a desconocer. Pero esa contabilidad está admitida como prueba, y Esper había dicho en su oportunidad que el dinero era para el partido, no para él. Que el dinero iba al partido, no para él. Quien manejaba las cuentas del partido, UNITE, así se llamaba, por las que en el 2019 se presentó como candidato presidencial, dijo que esos dólares no figuran en el balance. Y de hecho, algo que recuperan muchos medios ahora y que en su momento pasó de largo, la justicia electoral en su momento desaprobó el balance de la campaña presidencial de Esper, de este Frente UNITE, en el 2019, porque faltaba la declaración de gastos, faltaba un montón de documentación. Desde que conoció a Machado, el patrimonio de Esper creció de manera sideral. La evolución fue del 789%. En ese periodo compró autos, propiedades. Esper, eso sí contestó. Dijo que se le había muerto el padre y que parte de la fortuna era una fortuna heredada. Y que eso es parte de su crecimiento patrimonial.
El vínculo entre Esper y Machado, por supuesto que no fue casual ni tampoco se limitó a 2 encuentros como nos quiso hacer creer el propio Esper. Machado, ustedes saben, le prestó un avión que se utilizaba para el tráfico de drogas, uno de esos aviones que se descubrió que se utilizaban para el tráfico de drogas. Machado también participó en la presentación del libro de Esper en Río Negro, donde pasa la detención domiciliaria a Machado. Y uno se pregunta, ¿Esper era un eslabón en el proceso de lavado de dinero? Bueno, por supuesto, esto lo tiene que determinar la justicia de Texas en los Estados Unidos. Ayer contaba Jorge Yoma en redes sociales que los abogados de Machado fueron a su estudio para solicitar su servicio y lograr que el procurador Eduardo Casal durmiera el dictamen de extradición de Machado. Recordemos, imputado por narcotráfico en Estados Unidos. Yoma se negó a este pedido y tiempo después Casal hizo lugar a la extradición, pero la Corte Suprema, no sabemos por qué, viene demorando hace casi 4 años esa extradición. Machado, como decía antes, cumple la prisión domiciliaria en una mansión de Viedma que se la paga Claudio Sicarelli. ¿Quién es Sicarelli? El primo de Machado y dueño del jeep blindado que le prestaron a Esper, que en algún momento dijo que le tiraron piedras. Lilia de Moine especuló públicamente que en verdad fueron balazos. No lo sabemos. ¿Quién es Sicarelli? Lo pregunto de nuevo. El armador de la Libertad Avanza en Viedma. ¿Quién es Sicarelli? Es la pareja de la diputada Lorena Villaverde, diputada de la Libertad Avanza, a quien Estados Unidos investigó por tenencia de cocaína. ¿Quién es el abogado de Machado? Lo dijimos el otro día. Es Francisco Neto. ¿De qué otra persona es abogado Francisco Neto? De Javier Milei. Y a la vez es socio del estudio jurídico de Diego Españolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Todo tiene que ver con todo. Pero vamos a escuchar un poquito, porque la defensa de Esper viene por el lado de que esto es Grabois. Grabois hizo una denuncia acá en la Argentina, pero hay una denuncia en Estados Unidos, no tiene nada que ver ni Grabois, ni el kirchnerismo, ni nada por el estilo. Pero Marcelo Longobardi, que estuvo trabajando un tiempo en Estados Unidos, cuenta una situación particular de un llamado de la jefa de prensa de Esper en su momento, llamada Clara Montero Barré, que le hace una propuesta bastante singular. Esto es lo que sucedía y lo contaba el propio Marcelo Longobardi. Montero Barré actuaba como los típicos operadores o jefes de prensa de los políticos en campaña. En ese momento Esper era candidato a presidente. Me escribe textualmente esto: justo quería contactarte con alguien que está en Estados Unidos. Yo puedo viajar para tomar un café con vos. Yo acá dije, esto es raro, ¿no? Que una jefa de prensa de campaña se venga a Nueva York a tomar un café conmigo. Y me envía un segundo mensaje donde me dice que un tal Freddy, que es este tipo, Fred Machado, el narco, me quiere llamar directamente desde un teléfono americano. Una cosa inusual, rara, ¿no? Y efectivamente, Fred Machado me escribe pidiendo verme en Nueva York. Yo terminé contestándole a la señora Clara Montero Barré: no me interesa nada, no quiero hablar ni con el tal Freddy, ni quiero que me cuente las internas del José Luis Esper. Pero total que el tal Freddy me manda un mensaje y me dice que quería verme en Nueva York. Y me manda un audio, lo tengo. Y me dice: mire Marcelo, tengo que suspender la reunión que jamás se había agendado, porque me tengo que ir a Guatemala, porque allí tengo inversiones. Y viene a resultar que parte de la investigación por narcotráfico de este sujeto ocurre justamente en Guatemala. Y nunca le contesté los mensajes. Bueno, ahí está, ¿no? Una particularidad. Lo llaman a Longobardi, que está en Estados Unidos, quien era jefa de prensa de Esper, para decirle que lo va a llamar Machado. Digo, y esto derriba el argumento de Esper, que de casualidad, no, estaban laburando juntos. Y si había alguna duda en este sentido, bueno, terminó después de este audio de Longobardi hablando la propia Clara Montero Barré, jefa de prensa en su momento de José Luis Esper, y decía lo siguiente. Todo lo que dice es absolutamente verdad. Lo único que me molestó que dijo Longobardi es con respecto, ¿cómo fue que dijo Marcelo Longobardi? Estilo de vida poco explicable. Ajá. Y sí, nada, nosotros los que trabajamos mucho podemos viajar a Nueva York a tomar un café. Pero sí es cierto lo que vos le mandás un mensaje refiriendo Sí, todo. claro. Es absolutamente cierto. Era aportante de campaña
y lo quiso conocer a él porque era uno de los posibles candidatos a vicepresidente. Entre él, un montón de otros famosos que no los nombro. Confirma que era un aportante de campaña y lo quiso ver a él. Él es Marcelo Longobardi para proponerle que sea su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, o sea, su compañero de fórmula, ¿no? Esper Longobardi. Esto no lo cuenta, Longobardi esa parte no la cuenta, ¿no? Pero me parece que ella termina, Clara Montero Barré, confirmando esto. Después dice algo bastante llamativo, ¿no? Cualquiera que trabaja puede ir a Nueva York a tomar un café. A veces nos cuesta ir a tomar un café acá a la vuelta, ¿no? Estoy pensando la en verdad ir que a morfar. una vida de lujo, ¿no? Evidentemente. Pero hay más de Clara Montero Barré, donde de alguna manera termina revelando que no solo era el financista o el aportante, sino que trabajaba codo a codo con José Luis Esper. Sí, él opinaba, él... Sí. Y mira, más de 2 veces lo vio seguro porque adelante mío, yo lo vi 2 veces a Fred Machado y esas 2 veces estaba Esper. Y después Esper viajó a Estados Unidos y lo vio. El día que se conocieron fue en el hípico de San Isidro, un mes antes de yo entrar a la campaña. O sea que sí, varias veces lo vio. Esper me parece una persona miserable. Un mentiroso que odiaba a los K y después buscaba el apoyo de Guado de Pedro para que le cuide las boletas y que le pague las boletas porque se había quedado sin financiamiento. Odiaba a Macri y terminó cerrando con Larreta. Bueno, ahí estaba, ¿no? Era la jefa de prensa de Esper, que trabajaba con Esper, que lo conoce de cerca. Bueno, ya escucharon lo que piensa el propio Esper, confirmando toda esta movida. Y finalmente, para cerrar, vamos a escuchar al propio protagonista de esta historia, que es José Luis Esper, que fue a medios, digamos que no son los más críticos de La Libertad Avanza, pero que le han formulado la pregunta que le formularíamos todos. Che, hay un expediente donde dice que vos, en Estados Unidos, ¿no? Que vos cobraste $200.000 de Machado, este narco detenido en Río Negro. ¿Lo cobraste o no lo cobraste? Y esta es la secuencia que se da en un diálogo con el colega Santiago Fioriti. Lo mismo le había preguntado en su momento Pablo Rossi y también Nicolás Wiñaski. Pero escuchen este cruce. Lo que quiero saber es si la cobró o si no la cobró. Mira, te repito lo que le dije a Pablo, no me voy a mover de ahí porque es la realidad. ¿Qué es ese papel de una contabilidad paralela de una causa que hay en Estados Unidos? Pero perdón, por favor, pero no. ¿puede contestar si cobró los $200.000? Y no, bueno, pero es que es la pregunta. Es la pregunta y no lo perdono. Le pregunto si cobró los $200.000. Tiene que decir eso nada más. Te repito, papel trucho de una contabilidad paralela. O sea que no la cobró la plata esa. Para no discutir la realidad de la miseria que es la Argentina, con Grabois lo vamos a discutir en la justicia esto. O sea, ¿no la cobró la plata? No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña, y cierro con esto, sea este. No. Porque cada mango que tengo me lo gané laburando. Pero es que no estamos hablando de la campaña, estamos hablando si cobró. No, estamos hablando justamente en campaña, estamos hablando en campaña, la campaña sucia. Te vuelvo a repetir, vos me das la pregunta 40 veces y yo te voy a responder lo mismo. Bueno, él cree que con no contestar se aborta la discusión y lejos de cortarse se extiende, porque te genera más dudas. Y además busca digamos, vericueto de partidizar esta discusión diciendo que no le voy a contestar a Grabois. No es Grabois, es la justicia norteamericana, a no ser que la justicia de Texas la esté manejando el kirchnerismo, hasta ahí yo no me enteré. No se entiende esta respuesta de Esper, o se entiende en el sentido de que claramente no quiere responder, y la no respuesta sería mucho más fácil decir, no lo cobré, es todo mentira, listo, se terminó el tema, vayan a comprobarlo, que no contestar. Con lo cual Esper debe tener algún temor de que efectivamente aparezca algún tipo de documentación más allá de la que hay, que confirme que esa guita la cobró, o que la gastó y no la declaró en su momento. Bueno, hasta ahí la historia de Esper. Como decimos siempre, Esper hasta ahora es inocente, está en el marco de una investigación judicial, pero se van sumando muchos elementos que lo vinculan a un narco que está detenido, a otra persona que también está condenada y detenida, y muchos vínculos que no es un saludo o una palmadita, sino que aparece un avión, aparecen propiedades, y aparece una campaña donde la manera de financiar esa campaña está realmente en las sombras. 1:00 p.m, 16 minutos. La primavera es cambio. Pero tu radio sigue siendo la misma. Quédate en Del Plata. La radio de la verdad.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Les propongo elegir argentinos honestos y sobre todo decentes. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia. Lista 504. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita recuperarse en el torneo Clausura. El domingo recibe a Newell's en la Bombonera. Y allí estará Del Plata. Viví el partido desde las 18 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votanos para poder sancionar el delito de bullying en el Código Penal. Votanos también para que podamos sancionar a las candidaturas testimoniales. Votanos también para llevar el delito de corrupción y que el pueblo pueda ser querellante. Votanos para un Senado ágil y austero. Gustavo Delías, Mariana Funes, candidatos a senadores nacionales por Cava, Movimiento Plural, lista 352. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 19 minutos, le damos la bienvenida a Cleris Candelaresi, nuestra periodista especializada en temas de energía. ¿Qué haces, Cleris, tanto tiempo? ¿Qué Te tal? extrañamos, ¿dónde te fuiste? Sí. Bueno, hice el esfuerzo de ir un poco a Italia y algún toque a España como para recabar datos sobre la situación energética en el viejo continente. Bien. Todo por ustedes. Bien. Todo para compartirla. Esos son los esfuerzos que valen la pena. Qué dedicada está Cledi. Viste que vos preguntabas en el editorial sobre ¿quién nos va a tomar un café? A Nueva York, claro. ¿Quién no va a tomar un café Ella a se fue Roma? a hacer esfuerzos a Roma. ¿Quién no va a hacer una investigación de energía a Roma? Exactamente, exactamente. Bueno, pudiente. cuando me sienta reconocida por el esfuerzo, voy a compartir con ustedes algunos de los datos. Pero claro. Bueno, pero la arranquemos coyuntura local. No, difícil, ¿no? Es muy difícil. Arranquemos por el tema que nos trajiste para hoy, que es la modificación del subsidio en zonas frías en el presupuesto 2026. Exactamente. ¿No? Yo creo que hay muchos puntos polémicos. El Congreso es un escenario de batalla también entre el Poder Ejecutivo y la oposición. Y por supuesto que la famosa ley de leyes ahora tiene la forma de proyecto de ley de presupuesto para el 2026. Va a tener un montón de puntos que son controvertidos, polémicos, desmovida los supuestos que incluye esa iniciativa sobre cuánto va a ser la inflación, cuánto va a valer el dólar, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero referir a uno de los puntos que parece bajo perfil, pero que en realidad reedita o reaviva una discusión ya instalada. A ver, ¿qué es el subsidio al gas asignado por zonas frías? Sí. A ver, ¿cuál es el antecedente de esto?
es de los años 90, que se aplica una especie de tasa o cargo sobre todos los usuarios consumidores de gas. ¿Para qué? Para que los usuarios, en principio era de la Patagonia, de Malargüe en Mendoza y de la Puna, y si zonas donde hay mucho más frío y en invierno se requiere prácticamente el doble de gas que consume el promedio de los usuarios del resto del país. Entonces, para que esos usuarios puedan tener un descuento. Ahora, esto fue así, un tema. A ver, ese dinero que se paga un cargo de, en este momento es casi el 7% sobre lo que cuesta el gas mayorista, y que es uno de los componentes de las facturas. A ver, ese subsidio a partir del año 2021 se amplificó, porque se amplió el número de beneficiarios. Bien. A instancias de Máximo Kirchner, que planteó extender la subvención, hacerla más amplia, incluyendo otros sectores, otras provincias del país, como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza, etcétera, etcétera. Es decir, se amplió. Entonces, ¿qué pasó? La cantidad de beneficiarios pasó de un poco más de 900.000 beneficiarios a 4.200.000. Es decir, un rango mucho más, más amplio. Entonces, ¿qué pasó a su vez con esta ampliación del beneficio? Bueno, que en realidad lo que se recaudaba para cubrir ese subsidio resultó insuficiente y el Tesoro tiene que poner plata. Ahí tenemos una primera cuestión y, si querés, un primer inconveniente en una época de restricción fiscal. Sí. Porque el Tesoro tiene que aportar. Entonces, eso ya viene motivando un debate acerca de la justicia de una subvención a usuarios que en el 72% de los beneficiarios de zona fría están ubicados en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Mendoza fuera de Malargüe, que era la zona original. O sea, excede a la Patagonia. Excede ampliamente a la Patagonia. Es decir, y el grueso de los beneficiarios están ubicados en zonas que pueden ser templadas, lo que no significa que no tengan y en algunos momentos... ¿Y la razón por la que tenía ese subsidio en zonas templadas? Porque se entiende lo de la Patagonia, pero en el resto... Porque en esas zonas, bueno, fue lo que en su momento se promovió la ampliación del beneficio, diciendo que en esas zonas, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y Mendoza, se registraban bajas temperaturas y hacía que los usuarios requiriesen más gas, en particular en invierno. Y acá, déjame poner un paréntesis, una nota con respecto a lo que pasa en Italia, donde nosotros tenemos un valor del gas que no difiere sustantivamente por estación. Sí. Pero, por ejemplo, en Italia, una pareja que viva en la Liguria, media, ¿no? Clase media, digo, a eso me refiero, puede pagar por mes de gas y de luz el equivalente a 150 euros, entre 150 y 200 euros. Pero en invierno, solamente para los 3 meses más fríos del año, requiere 1.000 euros solamente para la cobertura del gas. Wow. Es decir, hay una diferencia enorme. Sí, hay una diferencia grande de los precios. Bueno, eso acá no ocurre. Volvamos a la situación local. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está planteando ahora? Un dato previo. Desde que se instrumentó esa ampliación del subsidio a las zonas frías del año 2021, lo que pasó es que el consumo de gas en la zona beneficiada aumentó un 7%, mientras que en el resto del país bajó un 9%. Es decir, de alguna manera, quienes tienen la posibilidad de un descuento que oscila entre el 30 y el 50%. Son descuentos muy importantes. Sí, bueno. Entonces utilizan más gas, efectivamente. Bueno, eso es natural. Acá pasaba también, ¿no? Hasta cuando las tarifas estaban pisadas, vos dejabas la estufa prendida. Exactamente. Incluso por ahí te ibas de casa y la mantenías prendida. Ahora todo el mundo... No, apaga la estufa. Lo regula, lo cuida. Claro. Exactamente. Digamos, finalmente la presión tarifaria termina siendo un estímulo para reducir el consumo. Ahora, ¿qué está planteando el gobierno a través del presupuesto 2026? Volver a la situación original, no erradicar esta subvención a las zonas frías, sino limitarla, restringirla al subsidio, digamos, a las áreas originales, que son Patagonia, Malargüe y La Puna, y para eso... el cargo a pagar sobre el precio del gas mayorista sería del 7,5%, un poquito más alto. ¿Y eliminar el subsidio en las otras provincias? Exactamente, Córdoba, claro. Se restringiría, se retrocedería la situación del 2021. Y acá hay 2 cuestiones que me gustaría señalar como para redondear. Sí. Una es la polémica porque el funcionamiento de este subsidio es a través de un fondo fiduciario. El dinero se junta, va al fondo
y después con eso se le paga a las productoras de gas el adicional por ese descuento que van a tener los usuarios finales, en la cadena. Si el subsidio alguien lo tiene que, el subsidio significa que alguien paga por el consumidor lo que ese consumidor no paga. Los fondos fiduciarios, como un instrumento legal, jurídico para el financiamiento de gastos públicos, están muy en cuestión. Y de hecho hay una estrategia del gobierno para erradicarlos, porque de alguna manera implican un manejo poco transparente de los recursos. Por ejemplo, la ley no obliga a los fondos fiduciarios rinden cuentas, ¿no? Hacienda, de qué pasa con los recursos, pero no tiene la obligación, por ejemplo, de detallar quiénes son los destinatarios individuales privados de los recursos que hay en un fondo fiduciario. El fondo fiduciario es para diversas razones. Y hay algunos que fueron utilizados para la compra de títulos públicos a través del gobierno, por ejemplo. Es decir, es un mecanismo opaco, poco transparente. Sin embargo, este fondo para el subsidio de gas de zona fría es el único que fue explícitamente avalado por el Fondo Monetario Internacional. Como un recurso que se sostiene aún en una etapa de austeridad fiscal y de depuración de los mecanismos para financiar el gasto público. Bien, me quedé pensando qué dirán las provincias, que vienen bastante enfrentadas en estos últimos tiempos con el gobierno, a propósito de esta decisión. Córdoba, Santa Fe, estamos hablando de provincias importantes, ¿no? Por supuesto que lo están objetando, y con este criterio de preservar la economía doméstica, familiar, de los comercios, de la industria y demás. Pero por eso, acá estaba el segundo eje, es que es muy difícil establecer una vara ecuánime para decir quién tiene que ser subvencionado, quién amerita tener un esfuerzo que finalmente el esfuerzo lo realizan o todos los contribuyentes o todos los consumidores de ese servicio, porque en realidad esto se banca a través de un cargo que pagan todos los consumidores. Entonces, ahí es donde también la discusión tiene otro color y otra consistencia. Ahora, quitarle el subsidio a algunas provincias y mantener el original, ¿va a significar para el resto de los contribuyentes una disminución en la tarifa, mantenerla igual, que suba menos? No se sabe. ¿Va a haber posiblemente alguna ventaja? No, la ventaja, yo creo, en principio la ventaja es para el Tesoro, que va a tener que dejar de poner plata. En principio es esa. La otra ventaja potencial es que en pos del equilibrio fiscal, digamos, la explicación de esta medida. En realidad no es solo en pos del equilibrio fiscal, esa es una interpretación. En realidad es por un criterio como de justicia, porque hay una lógica que desnaturaliza el móvil original, que es ayudar a los que están en zonas auténticamente más frías, porque ahora tenés el grueso de muchos usuarios y muchos de ellos están en zonas que son templadas. En realidad ese es el que es la cuestión del problema. Lo que sí propone, son 2 artículos del proyecto de ley de presupuesto 2026, es la posibilidad de, lo sube ahora ese cargo, al 7,5%, pero la posibilidad de aumentarlo o de disminuirlo en un 50%. En caso que el sistema lo requiera. Así que las implicaciones, las consecuencias definitivas y qué va a significar, bueno, todavía depende también del nivel de consumo, de cuántos sean los usuarios que queden beneficiados, amparados, y cuánto gas consuman los usuarios beneficiados, si es que se modifica este régimen. Bien, contame, me quedan 10 segundos. ¿Las reacciones sobre esto, hay ya algún tipo de reacción? Sí, hay reacciones adversas. Hay reacciones adversas que se están escuchando desde el Parlamento. Legisladores que lo objetan, por supuesto. Legisladores de las provincias afectadas por la quita de subsidio. Exactamente. Bien, sonó el top. Estuvo Cledis Candelaresi con tema energético, como siempre. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Vamos a hablar de Italia en la próxima. ¿Del esfuerzo que hiciste en Italia? Por supuesto, para que valga la pena. Para que valga la pena. Claro. Sí. Juli, sonó el top. Sí, 1:30 de la tarde, momento de actualizar las noticias en la voz de Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13:30 minutos, la temperatura 23 grados, una décima, humedad 54%. El Fondo Monetario volvió a pedirle al gobierno que acumule reservas. Tras el apoyo de Donald Trump al presidente Javier Milei, la vocera del organismo remarcó la importancia de implementar un esquema cambiario que permita al Banco Central sumar dólares.
Julie Kozak volvió a respaldar el plan económico argentino, pero también le pidió al Poder Ejecutivo que trabaje por un amplio apoyo político para avanzar en las reformas pendientes. Miriam Bregman aseguró que desde su espacio ya habían denunciado el vínculo de Spert con el narcotráfico. La referente y candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda calificó al diputado libertario de personaje nefasto. Remarcó que hicieron la presentación judicial respectiva por los mismos vínculos en el año 2021 y nadie los acompañó. La Fiscalía pidió que el policía que mató a Bastián Escalante sea condenado a 25 años de prisión. La Comisión Provincial de la Memoria solicitó 33 años y el abogado de la familia, Matías Morla, 35. Mariela Montero, en representación del Ministerio Público, expresó que mostró desprecio por la vida ajena. El acusado es Juan Alberto García Tonso, imputado por haber matado al chico de 10 años cuando se defendía a los tiros de un robo en Wilde. El defensor del efectivo reclamó que se lo juzgue por otro delito y se postergó la sentencia hasta el próximo miércoles. Cielo ligeramente nublado. La temperatura máxima anunciada para hoy 24 grados. La actual 23 grados, una décima, humedad 54%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Todas las especies están en el zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. En Del Plata, la radio de la verdad. 1 de la tarde, 33 minutos. A ver, vino la producción, me ponen el papel abogado. Yo creo que hay que presentarlo como influencer directamente a esta altura del partido. Pues vamos a preguntar a él todo un poco. cuál es su carta de presentación. El señor Carlos Maslatón, que nos está atendiendo desde Israel. ¿Qué tal, Carlos? Diego Schurman te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Schurman? Te hago una propuesta. Entonces soy forista de internet, porque eso de influencer me da, viste, para esas chicas que hacen promociones, viste, no, creo que no es el perfil mío. Pero soy un forista histórico de internet desde que empezó internet. Bien. Bueno, le pregunto al forista, porque, bueno, interviene Estados Unidos con el tuit de Trump o con esta declaración de Biden. En principio se estabilizan algunos números del dólar, del riesgo país, pero inmediatamente después baja, ¿no? Que es lo que estamos viendo por estas horas. ¿No sirvió para nada la gestualidad de Estados Unidos? Mira, qué interesante la pregunta. Yo recién acabo de postear un tuit directamente al secretario del Tesoro Bessent, donde le digo que piense si tienen sentido estas declaraciones por parte de un funcionario público, en este caso un funcionario extranjero, dándole manija a un mercado para evitar que caiga. Y si eso no produce efectos negativos, yo le pongo que produce efectos instantáneos de una subida y después agrava la tendencia bajista, que es en lo que está Argentina, ¿no? Y también le digo si no vale la pena abrir los ojos de una vez por todas y pensar que si un país pide su salvataje financiero es porque se fundió y se quebró completamente y porque en lugar de hacer las cosas bien hizo las cosas mal. Claro, este es el pensamiento mío. Te das cuenta que con esto yo estoy condenando desde el primer día la política económica de Caputo y de Milei, que me parece absoluta y totalmente equivocada. Y cada uno de estos salvatajes que ellos buscan, que lo festejan, hay una foto en el Ministerio de Economía del mes de abril, donde están todos saltando por los 12.000 palos del Fondo Monetario, que yo digo, esto voy a hacer un cuadro y que se llame Euforia en el Ministerio de Economía. En serio, quiero hacer un óleo sobre tela, porque me parece que fue un indicador tremendo de nueva baja del mercado. Acuérdate, yo soy, no te lo dije, pero usted por ahí lo sabe, yo soy un especulador financiero, yo opero contra la tendencia. Y a mí cuando todo el mundo piensa de una manera, a mí me da que la mayoría está
muy equivocada, aunque esto sea sustentado por el gobierno propio y apoyado por un gobierno extranjero. Yo creo que no están interpretando la naturaleza de la crisis argentina, que es una crisis de deuda. Bien, Argentina tiene un problema financiero de exceso de deuda. Milei cree que todo es el tema del exceso del gasto público, de las cosas que hace Federico Sturzenegger para desregular, pero el problema pasa porque Argentina tiene una deuda que no es sustentable. Enorme. Y quiebra cada tanto tiempo por eso. Y las soluciones que se buscan son las que agravan el problema, no las que la solucionan. Estaba pensando, ¿no? Justo fuera del aire, recordaba cuando Peña dijo que Caputo era el Messi de las finanzas, y ahora escuchamos a Milei diciendo que Bessel, ¿no? Es una suerte de Messi. Claro. Cada vez que mencionan a Messi fuera del ámbito deportivo, en verdad son malas noticias. Perdóname, ¿quién había dicho que Caputo es el Messi de las finanzas? Peña en su momento, ¿no? Quien fuera jefe de gabinete de Mauricio Macri. Marcos Peña. Marcos Peña. Bueno, mira, ¿sabés lo que yo creo? Que esta política económica que hizo Milei en estos 2 años, que es todo lo contrario de lo que él había dicho que iba a hacer, porque absolutamente el opuesto, está procesada y ejecutada por el mismo tipo que cometió los grandes errores durante Macri. Es más, esta política de Milei es una versión agravada de la de Mauricio Macri, ¿no? Y yo creo que esto es porque Milei no tenía plan económico. Él, durante la campaña, los 2 años anteriores, tiró una cantidad de frases que no tienen ningún sentido, y cuando se vio cerca del poder, después del balotaje, dijo: ¿a quién puedo llamar? Y justo estaba Caputo ahí, interesado en hacer otra vez los mismos experimentos que llevaron al país al desastre total, que además estos experimentos encubren un negocio. El negocio es que se funda la totalidad de la economía real argentina y que solamente se pueda beneficiar un sector de la especulación financiera que está entongada con el gobierno, que es el que sabe a qué precio el dólar va a ser puesto por el propio gobierno, que sabe qué manejo va a ser con la tasa de interés. Es decir, es la bicicleta financiera argentina, que está claro que es un invento argentino y no se hace en ninguna otra parte del mundo. Empezó la primera vez en 1978 con Videla y Martínez de Oz, lo hizo Alfonsín en el último año, lo hizo Macri, y ahora lo hizo Milei. Y siempre conduce al fracaso total. Y yo creo que la gente se tiene que preparar para el fracaso, para los próximos efectos que van a ser negativos. Y si Estados Unidos te da un crédito, eso no es porque estés bien, es porque estás pésimo. Y ese crédito no va a redundar de ninguna manera en un mejoramiento económico general, porque lo van a usar o para pagar deuda o para reventar ese dinero en el mercado para mantener un tipo de cambio artificialmente bajo, ¿no? A ver, Carlos, Así que esta es mi visión. Me abriste varias ventanitas. Primero te quiero preguntar, porque vos decías, bueno, Milei no tenía un plan, recurrió a Caputo, y me acordé de la frase de Joaquín Cotani, que era el ex número 2 de Caputo, que dijo que Caputo no tenía ningún plan, precisamente. Bueno, es que el plan es un plan que casi no se puede llamar plan, pero sí, digamos, un conjunto de medidas que se basan pura y exclusivamente en anular el mercado de cambios y poner un tipo de cambio bajo, muy bajo, y poner una tasa de interés alta que la paga el mismo Estado sin ninguna finalidad. Te la paga porque te la paga, para que el especulador haga el siguiente cálculo mental. ¿Qué me conviene a mí en los próximos 30 días? ¿Tener dólar o tener pesos? Si yo tengo dólar, el dólar le tiene que ganar a la tasa de interés en pesos que me paga el gobierno, o tengo que ir a tasa. Esto que yo te acabo de decir, que no es original de Caputo del año 2016, sino que se viene haciendo en Argentina desde el 1978, este es el plan. Y probablemente Cotani, quizás no focalizado en esto que llamamos y periodísticamente llamaba hace 40 años la bicicleta financiera, probablemente lo que quiso decir es una cosa parecida, con otras palabras, a lo que yo te estoy diciendo ahora. Él le llama no plan, yo le llamo un plan adrede para fundir a todo el país. Carlos, Alejandro Di Biasi te saludo, ¿cómo te va? A ver, bien, tenemos casi todos, un poquito más, un poquito menos el diagnóstico de lo que está pasando. ¿Cómo se sale de esto? ¿O dónde ves el final, el punto de quiebre, y a partir de ahí pueda resurgir la Argentina? Yo te puedo decir cómo yo saldría, lo cual no quiere decir que lo vaya a hacer. Está bien. ¿Entendés? O sea, ellos tienen otra ideología o tienen otros intereses. Pero la forma de salir de esto te digo cuál es liberación total y absoluta del mercado de cambios de la noche a la mañana. Eso lo está pidiendo Cavallo también, no me equivoco. ¿Quién lo pide? Cavallo.
Bueno, Caballo puede ser que lo pida, pero debe pedir gradual. Yo digo que hay que hacerlo ya, directamente, de un día para otro, incluyendo la libertad de ingreso y egreso de capitales. Y el otro tema es, también te lo mencioné hoy, el Estado tiene que decir también de la noche a la mañana, no pago más tasa de interés en pesos con una finalidad que no sea fiscal. Entonces, ¿qué es lo que te va a producir? Te va a producir un cimbronazo inicial, un reacomodamiento de precios, pero la solución de esto es expansiva para toda la economía nacional. Ahora, Carlos, vos que sabés que leer el mercado, ¿qué está diciendo el mercado por estas horas? ¿Qué le está pidiendo concretamente a Milei? Te pregunto esto porque hay muchas especulaciones que después de las elecciones se viene una devaluación, que se sale del sistema de flotación, pero realmente no sé si eso es lo que le está pidiendo el mercado. Bueno, yo te voy a hacer una pequeña observación con respecto a la forma en que el periodismo interpreta los movimientos del mercado. Dale, yo no soy especialista en economía, pregunto repitiendo cosas que leo también. Está bien esto, está bien, pero generalmente cuando el periodismo o los analistas en general ven una baja o una suba, creen que eso tiene que ver con un mensaje de los operadores al poder, o con una expresión de humor determinado. Esto no es así como esto funciona. Los mercados argentinos están en caída desde el 7 de enero. Tanto en bonos como en la bolsa de valores. Y subieron, esto es muy importante tenerlo en cuenta, subieron violentamente desde julio del 2022, o sea, desde un año y medio antes que asuma Milei. Subieron entre julio del 22 y enero del 25. Lo que empezaron a hacer en enero del año 25, después de una subida de casi 2000% en dólares, porque esto es lo que subieron los valores argentinos, 2000% en dólares, empezó la caída. Esa caída te va generando después los fundamentos que hacen que esto se caiga más todavía. Y los errores del gobierno en manejar una coyuntura financiera con la cual está súper equivocado es que se profundiza más la baja. Entonces lo que vos ves cuando ves una caída no es un mensaje al poder, tampoco es lo que se llama una toma de ganancia, en realidad es una realización de pérdidas. Los que compraron arriba están forzados a vender porque tienen deuda contra lo que compraron y para no fundirse tienen que vender. Y esto es lo que te genera la deflación de precios en los activos financieros. Y esto es lo que preocupa a todo el mundo y como la paridad de los bonos cae, su tasa implícita sube, el gobierno dice, pero si esto sigue cayendo no voy a poder colocar nueva deuda, no voy a poder renovar mi deuda en el mercado y por eso viene esta clase de salvatajes. Bien. Esto yo te diría que no es el mensaje, es el efecto económico que genera una mala política económica. Bien, ¿y es riesgoso esta práctica económica o esta política económica para la gobernabilidad? Y te lo pregunto de una manera más directa porque siempre hay intereses, ¿no?, detrás de estas declaraciones, pero te lo pregunto tomando un poquito de distancia de esos intereses. ¿Es probable que el gobierno no llegue al final de su mandato? Bueno, lo que pasa es que el gobierno se ha suicidado con esta política económica. Digamos, solamente el fracaso se puede imputar únicamente a ellos. Es más, la mayoría de los sectores políticos fueron muy colaborativos con todo lo que pidió el gobierno, de más colaborativos, según mi gusto, ¿no? Durante todo el año pasado fue una cosa impresionante, le firmaban todo. Pero bueno, eso ya pasó. Ahora, a mí me da, esto entra dentro del marco de las predicciones. Y no las quiero mezclar con mis deseos que son bastante parecidos. Mira, a mí me da que lo que salta ahora es el plan económico. El plan económico en realidad está muerto ahora. Vamos a ver la muerte oficial después del 26 de octubre. Cualquiera sea el resultado, aunque Milei saque, no sé, 38%, que sería un buen número, yo creo que va a sacar menos, pero saca 38, 40, lo mismo va a caer este plan económico, no se puede continuar. Ahora, el plan económico, perdóname que te interrumpa ahí, ¿el plan económico lo puede modificar el actual equipo económico o para modificarlo necesita un nuevo equipo? Técnicamente lo puede hacer cualquiera, puede hacer cualquier cosa. Lo que yo no sé si se van a como dicen en el barrio, ¿no está quemado este equipo si no funciona? No, para mí está quemadísimo. Y además hay otro problema acá. Yo conociéndolo a Luis Caputo, no que lo conozco personalmente, nunca lo vi en mi vida, pero sí he leído todas las cosas que él dice, todo cuando habla por el programa Carajo. Y me da la impresión que es un tipo que está asustado con lo que ha hecho, está tratando de huir tanto financieramente él con sus intereses, como él en cuanto funcionario. Yo creo que está esperando la oportunidad para declarar como en el 2018, tengo cansancio moral y me voy.
Ahora, a mí no me da técnicamente, y esto nuevamente estamos en el campo de las predicciones, que Milei no vaya a completar mandatos. Yo creo que Milei va a completar mandatos mal hasta el 10 de diciembre del 2027, que va a tener que poner otra política monetaria, cambiaria, económica en general, y que le va a ser muy difícil seguir. Ahora, los síntomas son de caída del gobierno. Yo no deseo que caiga el gobierno. No deseo, primero porque si bien es constitucional un juicio político y una destitución, no es algo bueno que pase. Los gobiernos caen en los sistemas parlamentarios. Los sistemas presidencialistas es muy caótico cuando vos tenés una destitución, por más que sea constitucional. Y además acá sí aquí sí yo te voy a decir, no mis intereses, pero sí mis deseos. Yo quiero que Milei se haga cargo del desastre que ha hecho. Yo creo que sacarlo por un juicio político, que pueden dar los números en los próximos meses, es casi un beneficio. El tipo va a decir, bueno, no me dejaron gobernar y me sacaron. Con lo cual, víctima, claro. Yo permanentemente exhorto por Twitter a todos los sectores políticos de la oposición, no se les ocurra iniciar juicio político. Esta es como yo veo este tema. Bien, Carlos, gracias por atendernos en esta deferencia. Bueno, en un día sé que es importante también para la colectividad desde Israel, que nos diste un ratito de conversación. Muchas gracias. Bueno, amigos, mucha suerte a todos. Gracias por llamar. Hasta pronto, suerte. Hasta luego. Carlos Maslatón, abogado forista, dijo, ¿no? Forista. Que le decían. Bueno, 1:47 p.m. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Más inversión en prevención. En La Matanza seguimos sumando tecnología para cuidar tu seguridad. Así, el Centro de Operaciones y Monitoreo cuenta con más herramientas para apoyar el trabajo de las fuerzas policiales. En protección ciudadana seguimos avanzando. Municipio de La Matanza. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. ¡Telequino vacante! 2.600 millones de pesos, más 2 casas estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, un auto, un crucero por Brasil, una camioneta, un viaje a México, por tan solo 1.700 pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hey, diputado! Peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal. Diputado Nacional. Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. Argentina será sede del primer Campeonato Mundial de Carnes. El 30 de octubre vivía en la Rural de Buenos Aires una experiencia única. La fiesta que difunde, promueve y premia la calidad. 30 de octubre en la Rural de Palermo. Campeonato Mundial de Carnes. Y vamos a Argentina. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección. Un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Entre el populismo de Cristina y el de Milei se están llevando al desastre. Votá liberalismo en serio. Roberto Kachanovsky, diputado nacional, Unión Liberal, pase seguido por la Elección Nacional Electoral. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp, 11 23 40 1030. El Zoológico, hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata, la radio de la verdad. Buenas de la tarde, 49 minutos y la música lo identifica a él con certeza, con precisión, con contundencia. El señor Alejandro Di Biasi. Bailando en la cubierta del Titanic. Lo que estamos viendo... Lo podemos graficar también con otra película. Mira, ahora me vino a la mente. A ver. Últimos días de la víctima. No, pero me quiero quedar con eso, porque me parece que la imagen del Titanic da mucho para eso. Estamos yendo al iceberg. Ya nos agarró el iceberg. Los niños, las mujeres primero. Sabemos, como en el Titanic, que los primeros que se salvan son de la clase superior. Sí, claro. ¿No? Son los que tienen los botes, ellos salen rajando. Prioridad para los botes. Y nos quedamos nosotros. Pero también se quedan otros, que son los que están tocando lo de la banda musical, ¿viste? Que se quedan ahí tocando y demás. Como si no pasara nada. Como si no pasara nada. Y desde el caso Libra, yo igualmente siempre pongo como punto de inflexión de la crisis de este gobierno
el discurso en Davos. Yo empiezo a mirar ahí cuando hablo de la decadencia de este gobierno. Porque es cierto que con el apoyo de los medios, del Círculo Rojo y toda la zaraza, este gobierno tuvo un impulso importante cuando arrancó. Y hasta económicamente, con algunos dibujos, les empezó a ir bien. Por lo menos eso es lo que trascendía en un sector en un importante sector de la sociedad. Ahora, cuando ves después que empieza a caer el caso Libra, aparece Karina con el 3%, aparece este caso de Esper, porque además las explicaciones de todas son flojas de papeles. No es solo lo de Esper porque lo tenemos acá a flor de piel. Ojo, en el medio está el caso de fentanilo que parece que pasó el radar, y si la justicia argentina investiga ahí, terminan varios presos, varios, inclusive funcionarios. Pero, volviendo a estos 3 casos emblemáticos, cuando vos los escuchás, las explicaciones que da, por ejemplo, Milei en el caso Libra, te dice que él no es un especialista en el tema cripto, cuando en su momento lo había fomentado. Y había dicho precisamente lo contrario. Claro, porque además creo que laburó de eso en un tiempo. Sí, hizo una promo a través de un video. Lo de Karina es peor porque Karina no explica. La explicación de Milei es cómo va a hablar Karina si Karina Milei no habla generalmente. Digo, en la política, los que tenemos un poquito de años, en la política se habla. Se habla porque son cafés, reuniones, debates, discusiones. Y la armadora no habla. Es raro, es por lo menos raro. Pero es cierto que estamos ante un gobierno raro. Las explicaciones, insisto, y voy a seguir utilizando este término, de Esper, en esto que muy bien graficaste vos, que hoy está por todos los medios, un tipo que se niega a decir, no, mira, la guita no la recibí. Tan difícil, ¿eh? Bueno, tan difícil como cuando a Milei le preguntaron si creía en la democracia. Que tampoco lo dijo, no tampoco lo expresó, empezó a dar vueltas. Entonces digo, tienen un error de concepción de ADN, donde en definitiva no saben de política, no creen en la democracia, creen que llegan al gobierno para hacer negocios o negociados. La corrupción está a flor de piel. Y, a ver, no vamos a empezar a medir los grados de corrupción, no lo vamos a poner en sommelier. Cuando se afana, se afana. Es cierto que cuando vos robás en alguna otra cosa que no se nota tanto, tiene otra significancia de cuando se roba en el tema de discapacidad. Por eso pegó tanto lo de Españolo, Karina Milei y compañía. Los elogios del al Fondo Monetario, esto que también te refería vos, Diego, de Bessent es el Messi de la finanza o de no sé qué cosa, a mí me hacen acordar a otros tiempos también, donde Macri decía que había que enamorarse de Christine Lagarde. Y yo no sé, pues yo soy un poquito más memorioso. Me acuerdo que en tiempos de la Rúa, cuando se firmó el megacanje, algún economista de mucho prestigio dijo esto, cuando venga esto somos... El modelo económico argentino y el modelo de los bancos se va a exportar. Así no fue. Es raro que cada vez que le tiramos el ojo al Fondo Monetario, nos pasa lo que nos pasa. Terminamos, lo voy a decir en castellano básico, culo al norte. La realidad es que no hay salida. Cuando vos te empezás a endeudar y endeudar y endeudar y endeudar, ahora viste que hablan de los narcotraficantes, que son los que reparten un poco de guita. Imaginá cuando vos te endeudás con un narco, cómo terminás. Bueno, así nos pasa con el fondo, muchachos. ¿No terminamos muertos? Y sí, terminamos muertos. Porque sucesivamente la deuda se va ampliando. Bueno, como en el Titanic también se va a la clase pudiente rápidamente, pero ojo porque las ratas también rajan del Titanic raudamente. La banda sigue tocando, el capitán insiste en aferrarse al timón que nos lleva al naufragio. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad.
Bueno, no podíamos irnos sin meternos, zambullirnos en el cambalache. Vamos a arrancar con el señor presidente de la Nación, Javier Milei. Precisamente, ¿no? Hablamos de Besen, de Messi, a ver cómo lo decía. ¿Cómo lo dijo? La verdad que el trabajo, digamos, enorme que hizo, digamos, el equipo del Fondo Monetario Internacional, en especial, digamos, la directora gerente, ¿no? Digamos, Kristalina Georgieva, que es, digo, verdaderamente es una superestrella. Messi. Sí, digamos. Bueno, Messi es Scott Besen. Okay. O sea, si yo le tengo que dar la camiseta de Messi, digamos, yo diría que ese es Scott Besen, okay, ¿no? Digo, o sea, Besen, digamos, y aparte es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. O sea, pero el trabajo de Georgieva es verdaderamente, digamos, superlativo. O sea, la verdad es que nos ha tocado y tenemos que trabajar con gente muy talentosa. Bien, cierta jocosidad que no coincide un poquito con los momentos. Sí. Pues si tendría que estar ocupándose un poquito de agarrar el timón, porque esto viene bastante complicado, hablando del Titanic. Pero no, parece que tiene tiempo incluso para cantar, ¿no? Va a presentar un libro y parece que está ensayando algunas canciones. Va a cantar. El show es un show. Están al pedo. Con todo, ¿no? ¿Te das cuenta? Me contó un pajarito. ¿Está ensayando? Digamos, la banda está ensayando, me manda los audios de los temas y yo a las 2 de la mañana, así, digamos, canto arriba de eso a ver si sale. ¿El lunes va a cantar? Sí. ¿Se puede saber cuántos temas? Hay que ver, digamos, cuántos salen bien primero. Hay que ser serios. Bueno, el periodista parece subido un poquito. Está claro, le tiene unos centros que mamita. Mamita, reíte de Barros Echeloto. Digo, el país se está incendiando y se preocupan a ver cuándo. Sí, ¿cuántos temas? ¿Cuántos temas habrá? Hay que ser serios, dijo. Mira, si son 3, cagamos. Porque va a quedar mal si son 3. Bueno, sí. Y Juan Grabois, que hace una definición de Milei. Juan Grabois es uno de los denunciantes acá en la Argentina, ¿no? Hay 2 denuncias sobre José Luis Esper. Y está la denuncia en los Estados Unidos que está involucrando con este pago de $200.000 al candidato libertario. Pero Juan Grabois define a Milei también, ¿no? Fíjate cómo lo define. Y el presidente expresa eso. Expresa un roto en su autoestima que atrajo a otros rotos y los cagó. Traidor a los rotos. Es un roto que traicionó a los rotos. Típico de Trepa. O sea, él podría haber representado a toda esa pibada que no tenía perspectiva, no tenía destino y que romperse el lomo laburando no le iba a dar una casa. Y un montón de pibes le creyeron. Pero él estaba ofreciendo algo que yo no les podía ofrecer. Iban a tener dólares. Y con esos dólares que te compras una casa, te compras un auto, te compras una tele. Venía a ofrecer, destruirse el Estado y todo se resuelve. Ahora que interpela y empatiza. Bueno, eso ya se terminó. Ya se desangeló. Ahora es un lumpen ladrón que la está juntando para cuando se va. Roto, traidor de los rotos, lumpen, ladrón, sí. No le quedó casi, ¿no? No le quedó ninguno. Ningún adjetivo, ¿no? Juancito, para sumarle. Bueno, amigos, nos vamos a ir con música como hacemos habitualmente. Por supuesto. Un día como hoy de 1995, Oasis lanza su segundo y más exitoso álbum llamado What's the Story, Morning Glory. Actualmente es el 5º álbum más vendido en la historia musical del Reino Unido. Nos despedimos escuchando Don't Look Back in Anger. Mientras va entrando al estudio Marcelo González, a ver si nos ofrece él algún oasis, ¿no? En esta Argentina tan convulsionada. Es medio complicado, me parece. Sí, no sé, en el deporte. Me parece que Boca viene también con algunos ruidos internos, ¿no? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo va? Bien, me quedé pensando, estos son los hermanos Gallagher. Sí, claro. Sí, no soy. Le gusta mucho el fútbol. Sí, hincha del Manchester City. Del City, sí, era muy hincha de Tevez. Mirá vos. Bueno. Y del Kun Agüero. Mirá vos. Sí. Qué dos esos dos. Y de River también. Qué dos esos dos, ¿no? Sí. Pero bueno. De River no. ¿Qué me hace decir cualquier cosa? No, eso lo dijo Marcelo Manuel. Marcelo Manuel. La gente no lo escucha. Lo tengo como en el auricular, dice River. No, River, lo tengo ahí dando vuelta al termo. Es una cosa. No le sale otra cosa que River. Bueno, es juega River. ¿Qué partido? Hoy juega River. ¿Qué partido hoy? ¿No? Temprano, ¿no? Esta noche. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué tan temprano? No sé por qué tan temprano. La televisión manda, pero bueno. La gente labura. Sí, 6 de la tarde. Bueno. Ni hablar los que se fueron para allá. Unos por una ruta, los otros por la otra, una cosa. Creo que los de Racing la tienen más difícil para ir, ¿no?
Porque lo sacaron por Pergamino, por... Ya los empiezan a cagar a lo de Racing. Sí, bueno, lo de River va por la 9. En la cancha se va a ver el asunto. Sí, pero era un chiste para meter. Sí. Mucho en juego. Bueno, sé que estamos ya en el tiempo de Boca de selección, ¿no? Que arranca hace un minuto, pero pará un poquito, no le tires tanta munición gruesa a lo de River. Igual los de Boca van a estar atentos esta noche también a lo que pase. Bueno, tiene que ver con este folclore. Sí, yo creo que se compensa. O sea, yo creo que el golpe de River de quedar fuera de la Libertadores no fue tanto precisamente porque Boca no está compitiendo, ¿no? Si no sería... Igual fue duro, ¿eh? Sería mucho. Ya, las redes... Fue duro en las redes, con críticas a Gallardo que en general no aparecían, no afloraban. Vos imaginate esto mismo, pero con Boca compitiendo en la Libertadores, yo te digo que siempre uno está atado al otro, ¿no? En el juego de las presiones. Sí. Hay gente que está enojada con la estatua. Como que dicen que desde que pusieron la estatua, River no ganó. La estatua de Gallardo. Más allá de cierta estética que me parece que el escultor... No. Pero bueno. Yo te digo, esa estatua para mí, a ver, me da vergüenza el escultor que la hizo. Me da vergüenza que el club no haya intervenido para decir, che, no, no. Y el propio Gallardo que le preguntaron y dijo algo así como que no quería criticarla, pero también tomó un poquito de distancia. ¿No le gustó? No. Poneme un pantalón más holgado, habrá dicho el muñeco, qué sé yo, digo. Es medio burdo. Sí, grosero. Mal gusto. Tal cual, sí. Son decir mal bulto, pero sí. Son otros tiempos, ¿no? Y bueno, y Boca esperando en semana de... Iba a decir de definiciones. Bueno. Sí, tengo dudas, no sé si hay data, no tengo dudas de que Russo esté en la dirección técnica en el próximo partido. Sí, la verdad que tengo dudas. Y yo creo que sería un segundo partido seguido, ¿no? Yo creo que tiene que tomar alguna definición Boca con eso, ¿no? Sí, y el propio Russo juntos, pero... El tema es cómo se toma, ¿no? Cómo se hace desde ante la decisión de la persona, del implicado, del responsable que dice yo quiero estar. Bueno, ahí sería un problema. Claro. Pero si es producto de un consenso, sería una salida consensuada, tranquila. Hubo alguien no sé si dirigente, que dijo, bueno, le podemos dar un cargo a Russo, un cargo... Sí, pero suena, ¿no? Bueno, pero suena lo que tiene que sonar. No sé, manager. Un asesoramiento. Es como una embajada, ¿no? En la política. Claro, obviamente, pero, a ver, nadie se puede hacer... La dirigencia de Boca acá también le está errando. Porque por más que Russo quiera, por más que la familia quiera... Bueno, a ver, la dirigencia se equivoca cuando lo va a contratar. Pero no estaba en esta situación. Miguel, estaba con, obviamente, venía de recuperarse, recuperándose de una enfermedad. Yo creo que cualquier presidente del club, lo primero es el club. No más allá de las circunstancias de cualquiera, jugador, técnico, aguatero, cualquiera. Dentro de esta circunstancia que es bastante particular, porque no es un problema de cómo dirige, de su actitud, de su relación con los jugadores, sino es un tema de salud. Básicamente es un tema de salud. Tiene que haber una salida diplomática, acordada. Elegante, políticamente correcta. Digo, si vos pensás en el club, que tenés un técnico que no sabe si va a dirigir, si no dirige, si está, si no está todo el tiempo, por un tema de salud, que no aparece como un tema transitorio o de solución inmediata, algo tenés que hacer. Sí, incluso se había buscado, se había manejado, especulado con una posibilidad de que algún hombre fuerte de Boca, no sé, Junta, ponerlo como para que... Digo, especulaciones como que para que los jugadores en el banco de suplentes no solo lo vieran a Úbeda, lo vieran a Junta. Y es una intromisión, me parece, en ese caso. Claro. También son cosas que son parches. Son parches. Esa es la palabra, ¿sí? Bueno, escuchamos las novedades en Boca de Selección, ¿te parece? Sí, señor, y mañana escuchando del Plata. Nos vemos. Disfrute del día espectacular. Bueno, y si te querés ir a Rosario, llegás. No, tengo la tele. Sí, bueno. Chao. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad.